Capítulo 490. Hacia el océano. El carruaje tuvo varios problemas después de la lluvia de rocas. Antes de que llegaran Chao Chiu y Ciudad Zeng, lo repararían antes de volver a salir. Me niego a creer que nuestra gente perderá contra ellos. Aunque habían sido testigos del poder de Xiao Xuan, debido a que Yi Song y He Liu dijeron que era imposible para el Cuerno Ardiente mantener esa fuerza, creían que llegaría la oportunidad de atacar. Además, la región desértica estaba al frente. Después de eso estaba el océano. Su ejército era grande. El Cuerno Ardiente se vería obligado a un callejón sin salida. Cuando lo pensaron, el ejército, que inicialmente estaba decaído debido a su derrota, finalmente se animó de nuevo. El Cuerno Ardiente había entrado en la región semidesértica. No utilizaron directamente el agua que llevaban en sus cantimploras. En cambio, bebieron de la savia de los cactus. Después de un duro invierno, aunque muchos cactus murieron, la mayoría sobrevivieron. Cuando el hielo se derritió, todos estos cactus absorbieron tanta agua que ahora parecían hinchados. Los miembros de la tribu del Cuerno Ardiente rara vez se encontraban con un clima tan seco. Siempre habían vivido en el bosque con abundante agua. Sin embargo, tuvieron que aguantar esto. Debían acostumbrarse a esto. Xiao Xuan y el equipo de contención siguieron a cierta distancia. Habían enviado a varias personas para que se pusieran al día e informaran de lo sucedido. Por eso la tribu no estaba demasiado preocupada por ellos. Había varias depresiones en el suelo, quizás debido a aguas estancadas en el pasado. El suelo estaba húmedo con maleza. Todos los miembros de la tribu que vivían aquí evitaban al Cuerno Ardiente lo más que podían, mirándolos con cautela y curiosidad. Nunca habían visto una situación como esa antes. ¿Por qué una tribu tan grande se mudaría aquí? ¿Se iban a establecer aquí? Ya tenían tan pocos recursos, la competencia sería intensa. Pasaron los días. En el camino, Xiao Xuan también vio al pájaro en el cielo, sabiendo que estaba vigilando a la tribu del Cuerno Ardiente. El ejército de la ciudad real debía estar todavía detrás de ellos. No se darían por vencidos tan fácilmente. Como mucho, serían más cautelosos. Xiao Xuan también vio a miembros de la tribu Macá, pero no los conocía. No vio a Wanfu. Estas personas también estaban muy protegidas, así que Xiao Xuan no los saludó. El camino de la tribu evitaba los asentamientos dentro de esta región semidesértica para evitar conflictos innecesarios. Las temperaturas subieron rápidamente. Era muy seco. Cuando Xiao Xuan vio la familiar niebla, hizo que su tribu recogiera rápidamente el rocío. Tuvieron suerte. Después de pasar por la niebla, Xiao Xuan pudo oler el océano y escuchó el sonido de las olas rompiendo en la costa. El océano está justo enfrente. Xiang Chen había estado allí varias veces, estaba familiarizado con el lugar. Ahora que estaban al final, todos solo podían esperar las instrucciones de la chamana. La chamana dijo que este era el lugar de donde venían sus antepasados. Pero, ¿cómo volverían? ¿Nadarían? ¿Harían varios barcos? No había suficientes árboles aquí para hacer barcos. Tampoco cambió nada en el mar, no como cuando se formó un túnel para que Xiao Xuan cruzara. Un grupo de personas contempló el océano con asombro. Era la primera vez que veían el océano. El océano era enorme, mucho más grande de lo que imaginaban, pero no podían ver el otro lado. ¿Cómo cruzarían? También era la primera vez que la chamana estaba allí. Miró el océano que se extendía hasta el horizonte. Luego dijo a todos que descansaran. Fue a buscar a Xiao Xuan. Ahora, Xiao Xuan y el equipo de contención ya estaban con ellos. Cuando la vio, dijo: Voy a sumergirme para comprobar. Dejando su bolsa de cuero, Xiao Xuan entró en el agua y nadó hacia las partes más profundas. Bajo el agua, después de nadar un poco, había una pendiente. El túnel de piedra estaba allí abajo. Buceando, Xiao Xuan vio el túnel de roca. En su interior había todo tipo de algas marinas y muchos peces pequeños nadaban por encima, comiendo pequeños organismos. Entendió que esto significaba que no había habido una bolsa de aire en este túnel de roca en mucho tiempo. Había una sensación familiar de gravedad aquí. Conteniendo la respiración, Xiao Xuan se hundió en el túnel de piedra y se paró en él. Una bandada de peces se dispersó en pánico después de que Xiao Xuan aterrizara. Xiao Xuan sintió las algas resbaladizas bajo sus pies.
pero no era el momento para tales observaciones. No mucha luz de la superficie llegaba a esta profundidad. Sin embargo, muy pronto, Xiao Xuan notó una luz parpadeante. Había una luz roja proveniente de su cuerpo, en las 4 decoraciones de huesos. Cada cuenta redonda brillaba de rojo, parpadeando y ocasionalmente estallando en una pequeña llama. Las llamas no se extinguían por el agua de mar, parpadeando como lo harían en tierra. Luego, las llamas crecieron repentinamente como si un interruptor se hubiera activado. Al principio, se extendieron alrededor de Xiao Xuan, pero pronto las llamas crecieron hacia el túnel de roca debajo de sus pies, luego hacia adelante. Xiao Xuan sostenía un cristal de fuego en su puño. Cuando necesitaba pedir prestado mucho poder ancestral, preparaba 1 o 2 cristales. En este momento había usado un cristal contra la ciudad real. Ahora, aunque no estaba seguro de cuál era la pista en su sueño, trajo los cristales. No podía controlar las llamas que se extendían desde sus decoraciones de huesos. Crecieron como si fueran serpientes. Un largo tubo de llamas se extendió en las profundidades del océano, como un dragón de fuego creciendo a lo largo del largo túnel lleno de algas marinas. Parecía que todo el túnel estaba en llamas. Los peces evitaban este lugar, aunque lo observaban con curiosidad desde lejos. Después de extenderse, las llamas explotaron repentinamente hacia arriba. Los cuernos ardientes, esperando ansiosamente en la costa, vieron las llamas extendiéndose desde el océano. ¿Llamas saliendo del agua? ¿Cómo era eso posible? Pero lo vieron con sus propios ojos. Las llamas salieron del océano, evolucionando en columnas altas. Como un cuchillo, abrieron el océano. Las llamas empujaron las olas de agua hacia afuera debajo del cielo azul. La brisa del océano se hizo más fuerte, soplando hacia la costa, y parecía traer consigo brasas parpadeantes. Burbujas de espuma blanca en la superficie del océano azul, ahora separadas y viajando en 2 direcciones separadas. Se reveló un túnel de piedra. El túnel de roca estaba cubierto de todo tipo de algas marinas. Los animales escondidos entre las algas se retorcieron en pánico, zambulléndose en las 2 paredes de agua. Xiao Xuan se paró en el túnel de roca, mirando las paredes de agua conmocionado. Sabía que sus antepasados le habían insinuado que viniera aquí, pero no sabía que esto sucedería. No había un túnel, así que literalmente hicieron uno. Todos los miembros de la tribu que estaban de pie en la costa observaron el océano en evolución conmocionados. El estrecho corredor dentro del océano era más impactante que el gigante de fuego. La chamana se arrodilló rápidamente en oración, agradeciendo a los ancestros por ayudarlos, agradeciendo a los ancestros por crear tal oportunidad. Luego el jefe Zheng Luo, el líder del grupo de caza Duo Kang y el resto se arrodillaron. El pájaro en el cielo graznó con miedo y se dio la vuelta. No tenemos tiempo, vámonos. Gritó Zheng Luo. Todos, síganme. Zheng Luo y la chamana caminaron al frente hacia el océano. Más de 4,000 personas siguieron. Si alguien más viera esto desde otro ángulo, pensaría que toda la tribu estaba en una misión suicida importante. Cuando todos entraron al túnel de roca lleno de algas marinas, mientras las 2 últimas personas entraban, las llamas cerraron el túnel detrás de ellos. El océano separado se fusionó una vez más. Continuaron caminando por el túnel sin poder ver el final. La pared de agua a ambos lados se hizo más y más alta. Todos estaban ansiosos. Podían ver peces nadando en las paredes a su lado, a través de las llamas. Estos peces se daban la vuelta abruptamente cuando se acercaban. Un pez grande nadó desde las profundidades. Todos vieron su tenue silueta en el agua. Los más cercanos podían ver rayas en su cuerpo. Los niños miraron las paredes de agua cubiertas por una capa de llamas, aferrándose a la ropa de sus padres porque el suelo estaba demasiado resbaladizo con algas marinas. Xiao Xuan reprimió su conmoción y continuó caminando. Detrás de él, una larga fila de personas lo siguió. Se estaban alejando lentamente de la costa. Cerca de la costa, el agua de mar había vuelto a su estado original, sin evidencia de que acabara de separarse. Trueno. El ejército de la ciudad real había llegado junto con las tropas de refuerzo de Chaoqiu y Feng City.
Cuanto más se acercaban a la costa, más confundidos se volvían. ¿Dónde estaba el cuerno ardiente? ¿No estaban viajando en esta dirección? ¿Cómo pudieron simplemente desaparecer? ¿Se convirtieron en peces? ¿A dónde fueron? ¿Qué está pasando al frente? ¿Por qué no te mueves? Gritó Ji Lu desde el carruaje, abriendo la cortina. Maestro, yo. El mensajero del frente estaba tartamudeando con fuerza. Apenas podía formar una palabra. Ji Lu hizo un gesto de irritación, saltando del carruaje. El párpado de Yi Zong se contrajo. Su mal presentimiento se hacía más fuerte. También se bajó y se apresuró hacia adelante. Estaban parados en un terreno más alto, mirando el océano. Lejos de la costa, había un largo paseo marítimo donde el mar se había separado. Había gente caminando adentro, dirigiéndose hacia el interior. La persona sentada sobre una bestia casi se cae de su montura conmocionada. ¿Qué demonios es eso? Alguien dígame, ¿qué es eso? Rugió Ji Lu, señalando el océano. ¿Ellos están caminando en el océano? ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo? ¿Del océano? Yi Song cerró los ojos. Su mano temblaba. Se arrepintió de decirle a sus hombres que lo alcanzaran más tarde. Deberían haber matado a la tribu lo antes posible, sin importar el costo. Sin embargo, ahora era demasiado tarde. Demasiado tarde. Hace 1000 años, Mohan y el resto se fueron después del caos dentro de la ciudad real, mientras el cuerno ardiente llegó desde el otro lado. Ahora, el cuerno ardiente cruzó el océano una vez más. ¿Volverían las personas que se fueron a este lado también? Mientras Xiao Xuan guiaba al cuerno ardiente a lo largo del paseo de piedra, en el otro lado, dentro del bosque de las bestias temibles, el chamán se paró en el pozo de fuego. Mirando la repentina explosión de llamas dentro, envió una orden. Mediodía después, una tropa de 1000 personas con 7 bestias temibles salió del bosque. Capítulo 491. Gente del cuerno ardiente extraña. Aparte de la época en que la aldea se mudó, los forasteros nunca habían visto estas bestias antes. Esta fue la primera vez que salieron del bosque después de mudarse, por lo que estos animales estaban muy emocionados. Aunque habían estado viviendo con humanos, todavía eran intimidantes, mirando todo con una mirada fría y aguda. La mayoría de esta tropa de 1000 hombres que salían del bosque de las bestias temibles eran guerreros totémicos de nivel medio a avanzado. Esto dejó perplejas a otras personas. La tribu Guanxi, que estaba situada más cerca del cuerno ardiente, siempre se había mantenido actualizada sobre los movimientos del cuerno ardiente. Se sorprendieron especialmente al ver las varias bestias temibles dentro de la tropa. Así que esa era la razón por la que las bestias Guanxi que enviaron nunca volvieron. Tal vez el cuerno ardiente no las mató. Las bestias Guanxi simplemente fueron devoradas por sus animales. Los exploradores estacionados dentro del bosque a menudo también escuchaban extraños gruñidos de animales. En el pasado, se alegrarían porque pensaban que los cuernos ardientes habían encontrado de nuevo algún animal feroz en el bosque. Ahora, finalmente comprendieron que estas eran simplemente las mascotas del cuerno ardiente. ¿Creen que el cuerno ardiente tiene más? Preguntó un miembro de la tribu Guanxi estacionado dentro del bosque para vigilancia. No lo sé, viven dentro de un bosque lleno de bestias. Nadie sabrá si crían más animales. No importaba si el cuerno ardiente tenía más bestias temibles como mascotas. Si su jefe les ordenara atacar al cuerno ardiente, definitivamente se escondería en la parte posterior de la tropa. Eso sería más seguro. ¿Por qué parecían tener tanta prisa? Me pregunto qué pasó. Comentó otro miembro de la tribu Guanxi. Accidentalmente había expuesto su posición en este momento. En el pasado, los cuernos ardientes definitivamente lo perseguirían, pero después de que él corriera, se dio cuenta de que no tenían intención de detenerse por él en absoluto. Ni siquiera lo miraron de nuevo. Eso es muy extraño. Pensé que el cuerno ardiente quería declarar la guerra. Estaba tan asustado. No pienses demasiado en esto. Solo infórmalo al jefe. Guanxi no fue el único grupo confundido.
Las tropas de los cuernos ardientes eran difíciles de perder de vista. Además, después de salir del bosque, como si se dirigieran a algún lugar, aparte de breves descansos o paradas para intercambiar comida con otras tribus, no hicieron nada más. Ni siquiera los ladrones se atrevieron a atacarlos. Algunos comerciantes de lejos querían hablar con el cuerno ardiente cuando descansaron, tal vez obtener información, pero la fiesta los ignoró a todos. Todas las tribus tenían cuidado cuando veían a cuernos de fuego, pero esta gente ignoró a todos los demás. Solo tenían un objetivo, el desierto. ¿Qué quiere Cuernos de Fuego? La tribu Man también era muy sospechosa. Debido a la desaparición de Xiao Xuan en el desierto hace 2 años, Cuernos de Fuego apenas mantenía relaciones con otras tribus. Después de eso, cuando varias tribus se unieron para ir al desierto, no invitaron a Cuernos de Fuego. ¿Pero qué querían ahora? Estos 2 años, Cuernos de Fuego mantuvo un perfil muy bajo. Además de enviar ocasionalmente gente al desierto, no hicieron nada fuera de lo común. Este fue un cambio drástico. Además, la tropa estaba liderada por el jefe de Cuernos de Fuego, Ao. ¿Qué estaban haciendo? ¿Finalmente iban a atacar a alguna tribu? Todas las tribus que sabían de esto comenzaron a observar a Cuernos de Fuego. Incluso si pensaban que Cuernos de Fuego era débil, después de ver esta fiesta, todos cambiaron de opinión. Finalmente, recibieron noticias de que Cuernos de Fuego se dirigía en una dirección, hacia el desierto. ¿Iba Cuernos de Fuego a declarar la guerra contra los amos de esclavos? Algunos estaban preocupados, algunos se burlaban de ellos, algunos solo querían ver el espectáculo. El jefe Ao ignoró las extrañas miradas de todos y continuó guiando a su gente hacia el desierto. Habían pasado muchos días desde que dejaron el bosque, pero Ao todavía estaba inquieto. Ese día, la semilla de fuego no estaba en el hogar. No había nadie allí, pero el hogar estalló en llamas rugientes tan repentinamente. Después de estar junto al hogar, el chamán emitió una orden. El chamán les dijo 2 cosas. Una, Xiao Xuan estaba regresando. 2, probablemente no estaba solo. La semilla de fuego incompleta finalmente podría completarse. Las palabras del chamán provocaron una tormenta en Ao. Estaba tan emocionado que incluso ahora temblaba al pensar en ello. Habían pasado tantos años, tantas generaciones habían deseado este día. Durante su tiempo como jefe, no sabía que se encontraría con tantos eventos importantes. Habían regresado a su tierra natal. Eso era suficiente para cualquier miembro de la tribu Cuernos de Fuego. En el futuro, definitivamente podría reunirse con sus antepasados con orgullo. En cuanto a la otra mitad de la semilla de fuego, ¿ese niño A Juan desapareció porque fue a buscar la otra mitad de la semilla de fuego? ¿Cuántas personas traería A Juan con él? Preparen las cosas, entraremos en el desierto hoy. Ao se giró y se dirigió al resto. Luego miró a César, que estaba tirado en el suelo. Puedes sentir la presencia de A Xuan. César negó con la cabeza. Demasiado lejos. Parecía estar en esta dirección, pero no estaba seguro. Sin embargo, César sintió una presencia extraña en el desierto. Ao dejó a César solo, a pesar de que parecía estar mirando en una dirección. Se levantó y habló con Tuo, que estaba más familiarizado con esta área. Luego, fueron a la tribu Rain para obtener algo de comida y agua. Ahora la tribu Rain estaba prácticamente controlada por una persona, Yang Sui. ¿Por qué? Porque podía llamar a la lluvia. La tribu Rain lo adoraba como un tesoro. Ni siquiera el jefe era tan respetado como él. Estos 2 años, cada vez que los miembros de la tribu Cuernos de Fuego venían al desierto, se quedaban en la tribu Rain durante 2 días. Esa era la razón por la que Yang Sui también sabía que Xiao Xuan había desaparecido. Cuando escuchó que Cuernos de Fuego quería ir a buscar a Xiao Xuan en el desierto, se alegró e incluso les prestó varias piedras de lluvia. Hacía calor y estaba seco en el desierto. Estas piedras de lluvia podían concentrar y condensar agua, lo que les facilitaba la vida. Esas bestias con ellos no parecían bestias del desierto. Es posible que no estuvieran acostumbradas a este clima. Las piedras de lluvia de buena calidad eran muy anteriores, pero Yang Sui le prestó a Cuernos de Fuego tantas. Si Cuernos de Fuego nunca las devolviera, los miembros de la tribu Rain probablemente llorarían. Nunca habrían estado de acuerdo si hubiera sido otra persona.
Desafortunadamente, este fue Yang Sui hablando. El chamán casi lloró cuando se entregaron las piedras de lluvia. Yang Sui estaba agradecido con Xiaoxuan, sabiendo que Xiaoxuan había tenido un papel en llamar a la lluvia. Ahora podía devolver el favor a Cuernos de Fuego. También quería prestar camellos a Cuernos de Fuego, pero Ao se negó. Dijo que los camellos eran lentos y que no había muchos camellos en sus tribus. Ao vio como la niña que estaba junto a Yang Sui se asustó cuando Yang Sui se ofreció. Además, tenían prisa. Había alrededor de 1000 personas. 10 camellos no eran suficientes. Si se encontraran con esclavos locos en el desierto, es posible que no pudieran proteger a todos los camellos también. Después de un breve descanso, Ao llevó a su tropa al desierto. La mayoría de los Cuernos de Fuego nunca habían estado en un lugar como ese. Tardaron en acostumbrarse al clima. Al menos eran fuertes, por lo que varios días después se acostumbraron a él. Desafortunadamente, las pocas bestias temibles no parecían energéticas debido a su denso pelaje. No sabía que el desierto era tan caluroso. Mao se secó el sudor. Lei y Tuo fueron quienes habían estado en el desierto, no él. Incluso Silla, 4 colmillos, estaba a punto de convertirse en un cerdo asado. Al menos el chamán Rain nos dio estas piedras de lluvia o sufriríamos. Tuo miró a su alrededor. Solo podía determinar su dirección basándose en el sol. Las dunas de arena siempre estaban cambiando. Incluso si hubiera estado aquí varias veces, no podía usar las dunas de arena para distinguir su ubicación. Lo mejor es encontrar refugio. Viajaremos cuando oscurezca. Ao también pensó lo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, César de repente se animó y miró a su alrededor con cautela. ¿Qué pasa? Preguntó Ao. Las otras bestias no mostraron ningún comportamiento inusual. Pase lo que pase, era mejor que tuvieran cuidado. Ao se giró e hizo un gesto. Si bien al principio todos estaban aturdidos, se pusieron en alerta y observaron a su alrededor. Se habían encontrado con varios grupos pequeños de personas causando molestias, incluso bestias temibles del desierto también. Sin embargo, esta fue la primera vez que solo César notó algo mientras el resto de las bestias no reaccionaron. Sin embargo, pronto todas las otras bestias también mostraron signos de incomodidad. En este momento, todo lo que escucharon fue el gruñido bajo y cauteloso de varias bestias. Susurro, susurro, susurro. Sonaba como arena fluyendo. Puntos negros salieron a la superficie, apareciendo frente a la multitud. El número de puntos aumentaba rápidamente, revelándose desde debajo de la arena. AHH. Es una plaga. ¿Por qué habría un enjambre aquí? Cuidado todo. Todos. Rugió Ao, sosteniendo su cuchillo de piedra. Se giró solo para ver a César corriendo hacia adelante. Cuando Ao llevó a su gente al desierto, Xiaoxuan y el resto todavía caminaban en el centro del océano. Con cada paso hacia adelante, el océano se abriría frente a ellos. Al mismo tiempo, más océano se cerraría detrás de la última persona. Estos días comían carne seca y granos. La cosecha del año pasado de Thousand Grain Gold fue la más útil porque podían saciar a los guerreros fácilmente. Solo bebían agua que traían y condensaban agua de la piedra de lluvia de Xiaoxuan. A veces, atrapaban animales escondidos entre las algas marinas para comer antes de que huyeran. Aunque la comida y el agua que traían casi podían sostener a todo el grupo, después de un viaje tan largo, todos estaban débiles. Las mejillas regordetas de los niños se habían hundido. Pronto. Llegaremos pronto. Capítulo 492. Hola, hermano. Mientras viajaban, Xiaoxuan podía sentir claramente cómo se debilitaban los ornamentos óseos. Al principio, el agua de mar estaba a una distancia de ellos. Después de eso, las secciones al aire libre se acortaron en la parte delantera y trasera, por lo que la tropa tuvo que acortar sus líneas y apretarse juntas. Era la primera vez que dejaban la tierra en la que habían vivido durante tanto tiempo. La primera vez que caminaban por un camino tan peculiar. Después de que la admiración se desvaneció, todo lo que quedó fue la ansiedad. Temían las altas paredes de agua a ambos lados, preocupados de que los ornamentos óseos no tuvieran suficiente fuerza para soportar el viaje.
preocupados de que las paredes se derrumbaran y los ahogara a todos. Sintieron cuán pequeños eran en este vasto océano. Su futuro era incierto. Había muchos en esta tribu que hacían lo mismo todos los días. Tenían sus rutinas diarias, pero ahora no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, si la tribu estaba aquí, todos estaban aquí. Estaban dispuestos a morir juntos. Xiao Xuan miró hacia adelante. Aunque solo podía ver agua de mar ante él, sintió una sensación de familiaridad. Su primer esclavo. Ese escarabajo azul estaba allí. Aparte del escarabajo, había uno más. La emoción en sus ojos creció. Pronto, no te preocupes. Hay gente allí para recibirnos. Dijo Xiao Xuan. Él sintió la presencia de César. En comparación con Sapphire el escarabajo, la conexión entre Xiao Xuan y César era más débil. Solo lo sintió porque estaba cerca. Esto significaba que César estaba al final del camino. Si César estaba allí, entonces todos los demás Flaming Horns deben estar allí. El chamán y Ao nunca dejarían a César solo aquí. Xiao Xuan les contó a la chamana Zheng Luo y a los demás sobre lo que sintió. Todos se animaron con esta noticia. ¿Por qué estaban tan preocupados? Estaban preocupados de que no los aceptaran. Todos ya conocían muchos secretos. Sabían que había otra parte de la tribu Flaming Horn, que las dos ramas inicialmente eran una. Ahora, se unirán como una tribu Flaming Horn completa. A medida que se acercaban a su destino, las paredes de agua de mar también cambiaron. Se acortaron gradualmente a medida que el mar se hacía más poco profundo. El camino era mucho más brillante. Los poderes de los adornos óseos aún se estaban debilitando. Enfrente, el viaje estaba completamente respaldado por los poderes del adorno óseo. En su punto de quiebre, si nadie se hacía cargo, el camino se haría cada vez más estrecho hasta que todos se ahogaran. Xiao Xuan sabía que los antepasados solo podían ayudar hasta cierto punto. Después de esto, dependía de ellos. Ya que los había llevado al océano, también tenía que sacarlos. Sacando un cristal de fuego, al igual que como empujaba la nieve, empujó el agua hacia un lado. Era una tarea agotadora. Nunca habría podido sobrevivir. Confió en un cristal de fuego para reponer su energía. Justo cuando la gente al final de la línea estaba lista para ahogarse, se dieron cuenta de que el agua, que estaba a punto de tocar sus talones, fue empujada hacia un lado una vez más. La pared de agua ahora estaba a medio paso de distancia de él. Sabiendo que Xiao Xuan estaba haciendo esto, la chamana le pasó una bolsa con cristales de fuego a Zheng Luo. Todavía la cargaba alguien en la espalda, ya que no podría seguir su velocidad. No podía caminar, así que a Zheng Luo se le encomendó la tarea de reponer los cristales de fuego. Cuando Xiao Xuan agotaba los poderes dentro de un cristal de fuego, Zheng Luo le pasaba otro. En el otro extremo del túnel, en un acantilado, el grupo Flaming Horn ya había llegado. El enjambre de insectos los había asustado, pero no esperaban que un escarabajo grande del enjambre condujera a César hasta aquí. La gente lo siguió hasta aquí. ¿Fue aquí donde Asuan cayó? Preguntó Guie. Los dos líderes de alto rango de la tribu, Guige y Ta, lucharon por venir en este viaje. Como ambos eran líderes principales, uno de ellos tenía que quedarse con la tribu. Al final, debido a que Guige tenía un pájaro que podía ayudarlos a inspeccionar sus alrededores en el aire, lo enviaron con la tropa mientras Ta se quedaba en la aldea. Chacha había desaparecido durante mucho tiempo. Nadie podía encontrarlo. Ahora, el halcón blanco como la nieve de Guille era el único que podía ayudarlos a explorar e inspeccionar sus alrededores. Debe ser aquí. Ao se puso más molesto al pensar en cómo Xiao Xuan se vio obligado a saltar desde aquí. Sin embargo, en este punto, Snow Plain City y Firemount City ya no existían. Solo quedaba el rey del desierto, Yanling. Todas las armaduras doradas de Snow Plain City fueron asesinadas. ¿Entonces simplemente esperaremos aquí? Preguntó Guille. Ao miró a César, quien estaba sentado al borde del acantilado. Esperaremos aquí. César estaba mirando al océano. ¿Xiao Xuan saldría de las aguas? Ao y el resto no entendían, pero todo lo que podían hacer era esperar. Incluso podían bajar por el acantilado y pescar algunos peces para comer. Si vieran peces gigantes, no nadarían. Podían provocar bestias en el bosque,
pero no en el agua porque estarían en desventaja bajo el agua. Pasaron los días, pero no vieron a nadie saltar del agua. Hasta que un día, César comenzó a aullar, mirando hacia el océano. Uno de los miembros de la tribu, que estaba escalando un pez, dejó de hacerlo y se acercó al borde del acantilado. Vengan a ver esto, ¿qué es eso? ¿Es fuego? Tonterías, ¿cómo puede haber fuego en el océano? Oye, creo que podría ser fuego. Todos se acercaron para ponerse al borde del acantilado, formando una larga fila. ¿Por qué habría fuego en el mar? ¿Es eso obra de Asuán? Guille estaba muy desconcertado. Claramente había llamas en la superficie del océano azul. Obviamente no eran reflejos del sol. César aulló una vez más, paseando sus 4 patas impacientemente por el suelo. Quería correr hacia adelante, pero era una pena que no pudiera volar. Todo lo que podía hacer era esperar impacientemente aquí. Allá, ¿son personas? A medida que el fuego en el océano se acercaba a tierra, vieron algo moviéndose entre las brechas de las llamas. No solo eso, cada miembro de la tribu Flaming Horn podía sentir una fuerte emoción que se elevaba, una sensación de alegría y pasión en las llamas totémicas de su mente. Y no estaban en guerra. Las llamas totémicas estaban anormalmente activas, como anticipando algo grandioso. Podían sentir claramente como si una parte faltante de sí mismos fuera a llenarse pronto. Ao pensó en lo que dijo el chamán antes de irse, y estas sensaciones. Su corazón se aceleró, sus palmas sudorosas. Estiró el cuello, mirando hacia adelante. Ao, Guije y el resto miraron fijamente las llamas que se acercaban, sin sentir algo detrás de ellos. Alguien se topó con varios guerreros. Se empujaron con los codos hacia atrás, molestos. ¡Detente! ¡Me vas a empujar hacia abajo! Justo cuando habló, sintió algo extraño. Algo estaba bloqueando la luz desde atrás. Cuando giró la cabeza, vio un bloque. La cara del guerrero se contorsionó mientras se hacía a un lado para dejar paso al escarabajo gigante. Todos los que estaban adelante también se hicieron a un lado rápidamente. No solían tener miedo de las bestias gigantes de este tamaño. Cazaban muchas bestias temibles mucho más grandes que este escarabajo. Sin embargo, esto era diferente. Este era el comandante del enjambre de escarabajos. Si lo provocaban, tal vez ordenaría a su ejército de escarabajos que atacara. Y eso no sería algo bueno. El escarabajo azul gigante miró hacia adelante. Luego, de la nada, extendió sus alas. Todos se volvieron para mirar al escarabajo azul mientras aleteaba sus alas, volando hacia la llama. Todos se quedaron en silencio atónito. ¡Arg! ¡El tipo puede volar! Después de pensarlo, Guije hizo que su halcón siguiera al escarabajo. Xiao Xuan se aferraba, usando toda su fuerza para controlar el túnel. Tenía cristales de fuego, pero seguía siendo agotador. Estaba casi en su punto de quiebre. Cada músculo gritaba, pero la tierra estaba cerca. Podía oler la arena y el polvo en el aire. Sintiendo algo, olvidó su sudor y levantó la vista. Todos escucharon el sonido de las alas vibrantes y levantaron la vista. Xiao Xuan sonrió cuando vio el bloque azul familiar. Sapphire, mucho tiempo sin verte. Al oír a Xiao Xuan, Zheng Luo hizo un gesto a todos para que bajaran sus armas. Todos observaron cómo el enorme escarabajo se bajó, siguiendo por encima de la cabeza de Xiao Xuan. También hubo un chillido en los cielos. No era Chacha, sino el halcón blanco de Guille. Si estaba aquí, entonces Guille y el resto también estaban aquí. Con esta información, Xiao Xuan finalmente se relajó. El cristal de fuego en su puño ya se había convertido en polvo blanco. Hizo un gesto a Zheng Luo para que le pasara otro cristal de fuego. Estamos aquí. Solo queda la última sección. Agárrense. Nuestros hermanos están aquí para recibirnos. Mientras hablaba, Xiao Xuan envió a Sapphire para que trajera a la costa primero a los ancianos y niños más débiles. Zheng Luo primero eligió a 3 personas, un anciano y 2 niños. No estaban bien, estaban gravemente enfermos. Tenían que ser llevados, ya que estaban inconscientes. Al recibir la orden de Xiao Xuan, Sapphire agarró a las 3 personas. Su primera reacción fue enrollar a estas personas en bolas y rodarlas lejos. Luego, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que eran personas vivas.
Nunca había llevado humanos vivos antes. Se les quitó un peso de encima al ver cómo Sapphire se llevaba a los tres. Al mismo tiempo, sintieron amabilidad de esta región, como si se encontraran con su sangre una vez más. En el acantilado, Ao ya había recibido a las 3 personas, y luego envió a su gente a cuidarlos. ¿Dónde está la cuerda? Preparen algo de cuerda. Rugió Ao. Jefe, no hay suficiente cuerda. Usamos un poco para pescar. Después de pensarlo un poco, miró hacia abajo a la ropa de cuero que llevaba atada a la cintura. Como hacía calor, la mayoría estaban en toples. Solo se ponían ropa por la noche cuando hacía más frío. Se la quitó. Usen esto si no tenemos cuerda. Si una camisa no era suficiente, 1000 camisas sí serían suficientes. Todos llevaban piel de bestia temible, flexible pero resistente. Mientras ataban la ropa, Ao se frotó los ojos enrojecidos. Tenía ganas de llorar. Las llamas se acercaban a la tierra. La gente del camino podía ver a la gente del acantilado. Hemos estado separados durante demasiados años. Hola, hermano. Capítulo 493. Mucho tiempo sin verte. Ao y el resto tuvieron que admitir que la forma en que Xiao Xuan trajo a estas personas de vuelta superó sus expectativas. Sin embargo, en este punto no les importaba. Todo lo que sabían era que estas personas eran parte de su propia tribu. Las sensaciones que sentían en las llamas totémicas lo confirmaban. Cuando Xiao Xuan se acercó al borde del acantilado, Ao y el resto saltaron al mar, sin pensar si podría haber algún monstruo marino. Las llamas que retenían el mar no eran un obstáculo para los cuernos llameantes. Estas personas pasaron por el camino abierto a través de las llamas. Sin embargo, en este punto, Xiao Xuan estaba casi al límite. Ya no puedo aguantar más. Traigan ustedes primero a los que ya no pueden moverse. Xiao Xuan se volvió hacia Zheng Luo. Suban a todos. Todos los que están ahí son parte de nuestra tribu. Zheng Luo sonrió y asintió. Lo sé. Todos aquí son cuernos llameantes. Se volvió hacia Ao, que fue el primero en acercarse. Yangluo, cuerno llameante. Ao, cuerno llameante. Los jefes de ambas ramas se abrazaron con pasión. Luego se golpearon los hombros como gesto de amistad. Ao miró a todas las personas que estaban detrás de Xiao Xuan, reprimiendo su emoción. Primero subiremos a los heridos, enfermos o fatigados. Cualquiera que aún tenga fuerzas puede subir usando las cuerdas que hemos bajado. Hay gente arriba. Sabiendo que eran su propia gente, el equipo del Camino de Piedra no estaba vigilado ni discriminado, entregando inmediatamente a sus pacientes. Rápidamente agarraron las cuerdas hechas de ropa de cuero y treparon hacia arriba. Incluso las personas que estaban exhaustas, las que estaban a punto de desmayarse de hambre y sed, se esforzaron mucho por mantenerse conscientes. Estaban aquí. También había gente que los recibía. No había nada de qué preocuparse. Solo tenían que subir. Xiao Xuan tuvo que ser el último porque tenía que mantener el hueco. Cuando todos se fueron, retiró los poderes que usó para separar el océano. Había sido un largo viaje. Además de exhausto, estaba deshidratado y hambriento. Sus labios estaban agrietados. Toma un poco de agua. Ao sacó su frasco. Xiao Xuan bebió la poca agua que quedaba en el frasco. Se sintió un poco mejor, aunque su hambre se hizo más evidente. Tenía pensado comer un festín una vez que llegara. Mirando hacia arriba, al acantilado, vio gente que aún subía por la pared de roca. Los escaladores más experimentados llevaban a una persona a sus espaldas, luego otra en un brazo, subiendo por la pared con solo 2 piernas y una mano. Al principio, la gente de arriba les dejaba subir por las cuerdas de colores. Sin embargo, esto era demasiado lento. Al final conectaron 2 cuerdas en el extremo inferior para formar un círculo, y luego las dejaron caer. La gente de abajo solo tenía que agarrar cualquier parte de la cuerda para ser izada hacia arriba. No tenían que escalar. Todo el trabajo lo hacían las personas de arriba. Así era como también transportaban las mercancías. Después de que la primera tanda de gente llegara a la cima, volvían a bajar las cuerdas para la siguiente tanda. Esta era una buena idea porque la ropa de cuero era una tela duradera.
La tela no se rasgaba al rozar con el acantilado rocoso, además de poder soportar el peso de toda esta gente. El número de personas en el camino de piedra disminuyó rápidamente a medida que el hueco en el agua también se redujo. Xiao Xuan podía conservar algo de energía de esta manera. Cuando todos se fueron, finalmente retiró su poder y agarró la cuerda. Sin el poder de los adornos óseos que mantenían el agua separada, ambas paredes de agua se derrumbaron y se fusionaron en una sola. Enormes olas salpicaron a Xiao Xuan. Afortunadamente, lo izaron rápido, por lo que no fue engullido por las olas. Cuando llegó a la cima del acantilado, Xiao Xuan miró a la fila de personas que estaban de pie en el acantilado, además de varios animales familiares. Tenía la sensación de que no había pasado nada de tiempo. He vuelto. Todos estaban emocionados de ver a Xiao Xuan una vez más. Mucha gente quería darle un gran abrazo, pero por desgracia, todos fueron apartados por César. Cuando salió del bosque de las bestias temibles para ir al desierto, no se había llevado a César. El pequeño estaba muy molesto por esto, pero hoy estaba muy contento de ver a Xiao Xuan. El lobo rozó su enorme cabeza contra Xiao Xuan, lamiéndolo. Hace tiempo que no te veo, amigo. César fue quien estuvo con él más tiempo, desde que era un cachorro hasta su tamaño actual. Han pasado más de 10 años. Rápidamente saludó a todos y preguntó por los pacientes. Al saber que todos estaban en condiciones estables, finalmente se relajó. Jefe, ¿por qué están todos aquí? Le preguntó a Ao. El chamán nos hizo venir, pero después de llegar al desierto, nos encontramos con este tipo. Ao señaló al enorme escarabajo, que estaba pateando sus patas traseras con entusiasmo. Todos estaban muy nerviosos cuando vieron a César entrar en la multitud de escarabajos, pensando que César iba a luchar contra los insectos. Incluso sin el escarabajo, esa multitud de escarabajos ya era aterradora. Sin embargo, lo que sucedió fue sorprendente. Los escarabajos se apartaron para dejar paso a César, y luego el lobo y el escarabajo empezaron a correr hacia este acantilado. Los miembros de la tribu lo siguieron. Bien. Xiao Xuan le dio una palmada al escarabajo azul, que ahora ya medía 2 metros de alto. Xiao Xuan pensó en cómo un pequeño escarabajo que podía aplastar con un dedo se convirtió casualmente en su primer esclavo. Pensando en lo que dijo Ji Yu, podía sentir claramente los pensamientos y emociones del escarabajo. Cuanto más crecía, más íntima era su conexión. El exoesqueleto de zafiro parecía una armadura de metal ahora, muy robusto y fuerte. Sin embargo, podía ver cortes en su caparazón duro que parecían estar formados por armas afiladas, y partes que habían sido golpeadas por martillos. El escarabajo también había pasado por mucho. Ahora que ambos bandos finalmente se habían encontrado, no podían regresar inmediatamente. Tenían que reformar sus filas. Después de un viaje tan largo, todos estaban cansados, ya que no habían tenido un descanso adecuado. Ao instruyó a sus guerreros que distribuyeran el pescado que habían capturado entre sus hermanos. Luego encontraron más oportunidades para pescar en el mar. En estos días habían mejorado sus habilidades de pesca, por lo que no era tan difícil como antes. Tal vez debido a que estaban en la costa, el aire no era tan seco como en el desierto. La piedra de lluvia también podía condensar agua fácilmente. Con suficiente agua todos comenzaron a recuperar su energía. Los guerreros más enérgicos comenzaron a charlar con sus hermanos recién conocidos. La conversación era incómoda porque ambos lados usaban idiomas diferentes. Aunque muchos conocían un poco el idioma tribal, todavía no estaban acostumbrados a él. Al principio hubo muchas pausas, pero los gestos fueron suficientes para transmitir mensajes generales y ambos lados se involucraron en una conversación apasionada. Tuo y los demás se sorprendieron al ver las armas de sus hermanos. El metal era raro en este lado. Generalmente, solo veían metal en el desierto. Las otras tribus solo obtenían metal robando a los amos de esclavos. Después de que la semilla del núcleo fue traída de vuelta, los materiales se dejaron allí porque nadie sabía realmente cómo procesar el mineral. Esto. Tuo y los demás sintieron que su visión del mundo cambiaba drásticamente. Duo Kang, que ya había oído hablar de la situación aquí, no encontró esto extraño en absoluto, y le dio generosamente un pequeño cuchillo de bronce a Guie.
Ambos líderes de caza charlaron alegremente, dándose palmaditas en los hombros. Huo, Mao, Moer y los demás también hablaban con entusiasmo a los que eran similares a su edad, como Tao Zheng y Busan. Los primeros admiraban que los últimos pudieran usar armas de metal, mientras que los últimos admiraban que poseían bestias tan poderosas y temibles. Aunque las bestias estaban todas atontadas ahora, esto era temporal. Una vez que salieran del desierto, volverían a ser máquinas de matar. Como no había fuego, los miembros de la tribu usaban piedras. Durante el día, el sol ya había calentado las piedras. La comida chisporroteaba cuando se colocaba sobre ellas. Aunque no estaban completamente cocidas, seguía siendo mejor que la comida cruda. ¿Quién sabía si el pescado crudo los enfermaría? Esta vez, los gemelos del sol, Yang y Wang, también trajeron las bestias temibles que habían domado. Se zambullían en el océano para obtener personalmente la comida de sus animales. Cuando Xiao Xuan miró, vio a Wang, Qiao y la hija de Mai lanzando un caracol marino gigante a su Forus Racos. Grúa dinosaurio. Le rompió la concha fácilmente con su pico. Después de mirar a su alrededor, Xiao Xuan se volvió para preguntarle a O sobre la situación aquí. Habían pasado 2 años. Debe haber habido cambios importantes. Los poderes en el desierto han cambiado. Las 3 ciudades principales ya no existen. Solo el rey del desierto de Rock Hill. El resto de las ciudades más pequeñas sirven a este rey. Sin embargo, la gente de Rock Hill está actualmente exterminando todos los poderes residuales restantes del desierto, por lo que no están enfocados en los extranjeros por el momento. Tampoco nos encontramos con gente de Rock Hill City en el camino aquí. Dijo Ao. El desierto era vasto. Si bien Rock Hill City era ahora el rey del desierto, su influencia aún no cubría todos los rincones del desierto. La mayoría de las regiones eran solo arena amarilla de todos modos. Solo enviaban soldados para exterminar objetivos específicos. Tal vez la tribu simplemente tuvo suerte de no encontrarse con Rock Hill, o debido al escarabajo. El escarabajo era básicamente el que lideraba al grupo de todos modos. Xiao Xuan ya estaba mentalmente preparado para este resultado, especialmente después de comprender algunos secretos. Entendió la ambición de la familia Shi. Simplemente no sabía cómo iban a vengarse. ¿Y qué hay de la tribu? Preguntó Xiao Xuan. La tribu sigue bien. Todo va viento en popa. Nuestra cosecha de este año es excelente. Nuestra gente está bien. En cuanto a otras tribus, tampoco escuchamos mucho. Sin embargo, durante la guerra en el desierto, escuché que varias tribus fueron al desierto a robar algunas personas. Trajeron muchas cosas de vuelta, creo. ¿El resto? ¿Qué? Como el clima. ¿Cómo fue tu último invierno? Preguntó Xiao Xuan. El clima fue raro. En el pasado, nevaba en el bosque. Pero este año no nevó, solo llovió. Después de eso, también preguntamos por ahí y no nevó en otros lugares tampoco. Una oportunidad tan rara para un invierno cálido, incluso salimos a cazar tantas veces. Jaja. Mientras hablaba, Ao se rió, hasta que se dio cuenta de que Xiao Xuan y Zheng Luo tenían una expresión peculiar en sus rostros. Capítulo 424. La cuarta cerradura. ¿Qué? Ao preguntó perplejo. Xiao Xuan le contó sobre la situación del otro lado del mar. El invierno pasado fue muy extraño. Ambas costas mostraron clima extremo en ambos lados del espectro. Mientras un lado se congelaba, el otro era tan caluroso que no querían usar ropa. Mientras hablaba, Ao se quedó sumido en sus pensamientos. Las descripciones de Xiao Xuan fueron peores que el clima que enfrentaron en el Río Grande. Nadie estaba tranquilo sabiendo que el clima había cambiado. Aunque tenían muchas especulaciones, no esperaban que fuera tan grave. No importa, está bien si todo sigue igual después de esto. Si el invierno de este año se vuelve más caluroso, tendremos que hacer las preparaciones correspondientes. Incluso el clima cálido no era algo bueno. Las plantas perderían su ritmo de vida original. Los hábitos de las bestias del bosque se arruinarían. Si querían mantener sus cosechas y almacenes,
tenían que estar preparados. Sin embargo, faltaba aproximadamente medio año más. Había asuntos más apremiantes. Toda la tropa descansó y se reagrupó durante 3 días. No podían quedarse mucho tiempo, porque la comida y el agua eran problemas constantes. Si esto continuaba, la situación empeoraría. Varias bestias ayudaron a transportar una parte de los pacientes. Ao también instruyó a algunas personas que llevaran a los pacientes. Incluso si estaban cansados, todavía estaban en mejores condiciones que las personas que acababan de cruzar el océano. Incluso si la situación no era la mejor, todos estaban de buen humor. La alegría fue la motivación suficiente. Xiao Xuan hizo que Zafiro dejara que su ejército lo siguiera, viajando bajo tierra. Esto se debía a que los escarabajos asustarían a otras bestias del desierto. Si bien en el pasado no querían encontrarse con las bestias, ahora necesitaban comida. Por eso, cuando apareció un gran escorpión, los ojos de todos se volvieron verdes. Cuando el feroz escorpión sintió repentinamente una ola de agresión más intensa, su cola ondeante se congeló y se giró para correr. ¡Zum! Decenas de personas salieron corriendo. El escorpión no tuvo ninguna posibilidad. Guía y los demás querían presumir frente a su tribu hermano. Déjenos hacerlo, todos ustedes apártense. Lo haremos nosotros mismos. Ustedes descansen, deberíamos ser nosotros los que los sirvan. Mientras que Duo Kan y los demás dijeron, no tienen que hacerlo, en serio, podemos hacerlo. No hemos cazado en tanto tiempo, nos pica la piel por cazar. El escorpión no era suficiente para toda la tribu. Incluso las varias bestias se sintieron como personajes secundarios en su espectáculo. Su postura fría y majestuosa se arruinó por ese escarabajo. Hasta ahora, no habían tenido la oportunidad de hacer nada. La mayoría de las veces, la tribu esperaba hasta que el sol se atenuaba antes de viajar. Durante el día descansaban. Era imposible que un grupo tan grande de personas evitara la atención. Cuando Flaming Horn entró en el desierto, Rock Hill ya había enviado espías para vigilarlos. Sin embargo, se encontraron con la enjambre de insectos y no pudieron seguirlos. Enviaron un informe a sus líderes y se mantuvieron a la guardia en varios puntos, evitando que los miembros de la tribu los robaran de nuevo. Si no hubieran guardado sus bienes importantes primero, los miembros de la tribu habrían tomado más. Durante las guerras del desierto, muchos miembros de la tribu aprovecharon la oportunidad del caos para robarles armas de metal. Esta gente del desierto tenía una muy mala impresión de los miembros de la tribu. Por eso se volvieron cautelosos cuando vieron a 1000 miembros de la tribu entrar en el desierto de esa manera. En el pasado, habían visto miembros de la tribu, pero no a esta escala. Incluso trajeron bestias. Ahora volvieron a observar a Flaming Horn, pero no vieron la enjambre de insectos, condiciones adecuadas para espiar. Lástima que había un ave blanca muy inconveniente, por lo que también fue difícil observar desde el cielo. Solo podían seguirlos desde la distancia. Pero, ¿por qué su número creció tan repentinamente? Estaban aún más alerta ahora. ¿Desde cuándo apareció un grupo tan grande en el desierto? A menos que reclutaran varios grupos de vagabundos en el desierto. De ninguna manera. Tenían que reportar esto inmediatamente. Flaming Horn también sabía que había espías, pero sería difícil atraparlos. Tampoco tenían la fuerza para atacar. Todo lo que podían hacer era irse lo más pronto posible. Mientras estas personas no los provocaran, no querían desperdiciar su energía en batallar. ¡Mira! Un guerrero de Flaming Horn, con su ropa cubriendo su cabeza, miró una duna de arena cercana. Había algunos organismos caminando en las largas dunas de arena. La mayoría de la gente quería apresurarse y matarlos para comer, pero Xiao Xuan los detuvo. Si no fuera Xiao Xuan, lo habrían ignorado. ¿Por qué iban a dejar pasar la comida? El jefe ni siquiera dijo que no. ¿Por qué lo harías? Pero este era Xiao Xuan. A ambos lados del océano, tenía una posición muy especial. Aunque su rango estaba por debajo de la chamana y el jefe, era mucho más influyente que ambos. Especialmente después de cruzar el océano, entre la tribu Cuerno de Fuego, nadie se atrevía a objetar sus palabras. Los abofetearían si lo hicieran. Por eso los que corrieron emocionados con sus cuchillos se volvieron y caminaron de regreso obedientemente. Xiao Xuan debe tener sus razones para detenerlos. Xiao Xuan levantó una mano para bloquear el sol.
Vio la larga fila de camellos y sonrió. Se preguntó cómo este grupo de camellos podía vivir hasta ahora, a salvo como un grupo tan grande. Barro, todavía estás vivo. Sí, el líder de la fila de camellos en la duna de arena tenía la cara blanca, 2 orejas blancas y cortas, y marcas marrones oscuras en la joroba y el cuello. Este era el camello que Zhang Sui le dio a Xiao Xuan. Las altas temperaturas distorsionaron un poco su visión. Bloqueando el sol, miró a Barro, al frente de la línea. Estaba caminando con su grupo. ¡Ang! Barro lloró. Su mechón de pelo en la cabeza ondeaba en la brisa como si estuviera saludando a Xiao Xuan. Cuando Xiao Xun gritó Barro, Tuo y Lei recordaron la historia del camello y se lo explicaron a todos. Cuando Xiao Xuan salió de la ciudad de las hojas caídas, dejó ir a Barro porque no podía llevarlo consigo. Solo tenía una bolsa de cuero llena de agua colgada alrededor del cuello. La bolsa ahora estaba vacía. Colgaba abierta. La mayor parte estaba mordisqueada. Sin la bolsa, Xiao Xuan no lo habría reconocido. Barro vino a caminar junto al escarabajo grande. Xiao Xuan sintió que Zafiro parecía estar familiarizado con Barro, especulando que la razón por la que este grupo de camellos pudo permanecer tan seguro durante esta época de guerra era por Zafiro. Con el enjambre de escarabajos, ¿quién querría cazar a los camellos? ¿Vamos? Xiao Xuan le dio una palmada en el cuello a Barro. Aunque estaba delgado, todavía era enérgico. Barro tuvo mucha suerte de estar vivo. Xiao Xuan no sabía si eso era un sí o un no. Dejó que algunos guerreros se sentaran en los camellos, pero no se opuso. Estos camellos habían sido criados por humanos, escapando de las ciudades de los amos de esclavos durante la guerra. Los camellos salvajes no serían tan amigables. Traigan a los heridos y los enfermos, que los camellos los lleven. Xiao Xuan les dio de beber algo de agua y sintió que ahora eran mucho más amigables. Con la ayuda de los camellos, fue mucho más fácil para todos. Zafiro seguía dando vueltas alrededor de Xiao Xuan, decidido a permanecer cerca incluso frente a los dientes rechinantes de César. Xiao Xuan sabía lo que quería. Después de que se le quitó el tercer candado, todavía le quedaban 2 candados en el cuerpo. Todo esclavo quiere ser liberado. Además, durante 2 años de guerra, Zafiro había sufrido varias lesiones. Sin su ejército, no habría sobrevivido. Se preguntaba si los humanos volverían a atacarlo una vez que la situación en el desierto se estabilizara. El enjambre de escarabajos representaba un grave problema para los amos de esclavos, especialmente para la familia Shi, ahora en el poder. Shishu sabía que Zafiro estaba del lado de Xiao Xuan. Nunca dejaría que una amenaza permaneciera en el desierto. Zafiro y el ejército de escarabajos estaban acostumbrados al clima y el entorno del desierto. Les gustaba la arena. Se sentirían incómodos en otros lugares. Para garantizar la seguridad de Zafiro, la mejor manera era hacerlo más poderoso. Por lo tanto, cuando viajaron más cerca del borde del desierto, Xiao Xuan llevó a Zafiro a la parte posterior de una duna de arena durante su tiempo de descanso para intentar desbloquear su 4º candado. Después de que salió del desierto, no sabía cuándo volvería. Si esto tenía éxito, podía asegurar aún más que el escarabajo sobreviviría. Gastó una gran cantidad de poder totémico y de herencia solo para desbloquear el 4º candado. Había recuperado algo de su energía después de salir del océano. Como ahora podía manejar con precisión el poder de los ornamentos de hueso, aún logró abrir su 4º candado a pesar de que era difícil. Después de eso, Zafiro se enterró profundamente en la arena. Xiao Xuan podía sentir que entraría en un sueño profundo durante mucho tiempo. El 4º candado era más difícil que el tercero. También era un bloque. Solo podía desbloquearlo para el escarabajo. Zafiro tendría que depender de su propia fuerza para sobrevivir al desbloqueo. Cuando Zafiro se hundió en la arena, el resto de los escarabajos nunca volvieron a aparecer. Durante mucho tiempo, el enjambre de escarabajos nunca volvió a aparecer en el desierto. Al 4º día, después de que se desbloqueó el candado de Zafiro, la tribu finalmente salió del desierto. La tropa planeaba descansar cerca de la tribu de la lluvia, luego conseguir algo de comida. Zhang Sui había recibido informes sobre una gran tropa que se acercaba a la tribu de la lluvia, muy preocupado de que pudiera ser un grupo de atacantes del desierto. Sin embargo, al mirar más de cerca,
Se dio cuenta de que no eran amos de esclavos. Vio caras conocidas. Yang Sui finalmente se relajó y sonrió. Cuando vio el grupo de camellos junto a la tropa, reconoció a Barro caminando al frente y sonrió más ampliamente. Sin embargo, su alegría se convirtió lentamente en sorpresa, luego en shock. Entraron con 1000 personas. ¿Por qué salieron con tantas? ¿Qué diablos pasó?